Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un webinar más organizado por la Fundación Laboral de la Construcción. Si les parece, vamos a esperar un par de minutitos antes del arranque ya oficial para que se vaya conectando todos los asistentes. Así que si les parece, esperamos un par de minutos de cortesía y arrancamos. Bueno, pues si les parece, arrancamos, por lo menos por los que han tenido la deferencia de estar puntuales. Nuevamente, muchísimas gracias por asistir a este seminario web que proponemos desde la Fundación Laboral de la Construcción, desde el área de seguridad y salud. Como saben, pues venimos haciendo estos seminarios viendo un poco las temáticas, analizando temáticas de especial interés. Quiero dar, pues bueno, también un saludo muy fuerte a mis compañeros y a mis compañeras que hacen posible todo este trabajo y todos estos seminarios, como es Eli, que está como siempre en el backstage, que espero que se me esté escuchando bien, que siempre está ahí dándonos el apoyo, a todos los compañeros de diseño también, a los propios compañeros del área y sobre todo a todos ustedes por confiar con nosotros en apuntarse a un webinar más, que vamos a intentar hacerlo, que lo hemos hecho con la ilusión y el cariño que organizamos siempre estos seminarios técnicos. Esperamos que os guste, que hoy tenemos la suerte de contar con empresas de primer nivel, como siempre, con empresas de primer nivel sobre la temática, que es una temática seleccionada también a raíz de las encuestas que os hemos ido enviando, que nos habéis ido remitiendo en los otros webinars, porque no podía ser de otra forma, que tenía que llegar algo de seguridad asociada a la maquinaria, dispositivos integrados, que es lo que se va a tratar hoy. Como pueden ver ahí, los que se vayan integrando en el seminario, pueden ver que se pueden descolgar los documentos de las 4 ponencias que se van a dar a lo largo del seminario. Las tienen ahí y se las pueden descolgar, ir descargando cuando quieran. Los participantes de hoy, desde el punto de vista nuestro, va a estar nuestro compañero César García, que ahora lo presentaré con más detalle, y luego van a estar las empresas, la Asociación Nacional de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería, AMOPI. Va a estar también la empresa distribuidora y representante de Caterpillar en España, que es Finanzauto, que nos va a contar nos va a hablar de la seguridad integrada en toda la maquinaria, especialmente la maquinaria para movimiento de tierras. Y luego contamos con una empresa también de referencia, con Sima, ubicados en Granada, y que nos van a contar las novedades y todo el desarrollo que están haciendo sobre uno de los equipos que han dado más riesgos, como son las mesas de corte, tronzadoras, dobladoras de ferralla, con todo lo que van innovando en la materia. Bueno, pues si hay estamos un poco despistados, que sepan ustedes, aunque yo creo que ya lo saben todos, que la Fundación Laboral de la Construcción es una entidad paritaria, que nacemos en el 92 a raíz del convenio, con el convenio colectivo de la construcción, que está conformado por las asociaciones empresariales y los sindicatos, comisiones obreras, Habitat, UGT, FICAM, y que, bueno, ahora verán que esta fundación al final es poner una herramienta al sector de la construcción para
para los 3 ejes que tenemos, formación, área de seguridad y salud y empleo, poner todo el potencial para que tengan ustedes todas las herramientas posibles en el sector de la construcción. Y yo, sin más, voy a ir dando ya paso a mi compañero, sin antes decirles que haremos un turno de ruegos y preguntas al final. Vamos a ir recabando todas las preguntas, si les parece, las pueden ir haciendo por el chat. Las recabaremos y luego haremos unos 10-15 minutos de puesta en común, mesa redonda, que yo creo que será súper interesante. Así que nada, voy presentando, muchísimas gracias nuevamente. Voy presentando a mi compañero, a César García Unai, que además tuve la suerte de coincidir con él en otra etapa profesional también, anteriormente, de la Fundación, que es ingeniero técnico industrial, que tiene una dilatada experiencia en el sector de la construcción y en el ámbito de seguridad, ni les cuento. Estuvo integrado en el Servicio de Prevención propio de Fomento, de FCC, nada más y nada menos que 10 añitos. Estuvo otros 10 años llevando aspectos directamente de implantación de protecciones en obras de construcción y que ahora mismo es nuestro responsable de calidad, de seguridad, calidad y medio ambiente del Consejo Territorial de Madrid, y nadie mejor que él para que nos cuente qué herramientas tenemos nosotros en la Fundación y que hemos desarrollado, como siempre, con toda la ilusión, la profesionalidad, para que tengan ustedes un montón de herramientas sobre verificación de maquinaria, aspectos fundamentales, cartelería, dípticos, serious games. Y nada, yo sin más, ya no quito más tiempo. César, todo tuyo. Muchísimas gracias a todos y espero que disfruten de la jornada. Pues nada, Carlos, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Agradecerles a todas las personas que están ahora viendo en directo y buenos días y buenas tardes a todos aquellos que luego nos van a ver en diferido. Y nada, bueno, normalmente comentaros, a mí me toca estar del otro lado, es decir, organizando y preparando para que luego esta jornada salga bien, pero esta vez me han engañado. Y yo, que soy fácil, pues al final me he dejado engañar y al final, bueno, pues he tratado de presentar o de, bueno, preparar una presentación de este tema que me han encomendado y que, bueno, que lo quiero pasar más o menos de una forma, entre comillas, rápida, porque creo que la parte más interesante y fundamental luego va a venir por nosotros ponentes ya cuando profundicen más con mis compañeros en la parte de legislación aplicable, cómo nos afecta y sobre todo ya en dispositivos de seguridad reales y efectivos que se están aplicando ya por parte de fabricantes en distintos tipos de máquinas que afectan al sector de la construcción. Yo, bueno, en principio me vais diciendo si se va viendo, porque antes en las pruebas iba más o menos bien. Se va viendo perfecto, César. Sí. ¿Sí? Ahora no. Decidme. Ahora sí. Perfecto. Perfecto, pues no toco nada. Sigo. Sigue. Vale. Bueno, como os decía, me ha tocado pues un poco hablar y hacer una introducción en la jornada relacionada de hoy que tenemos con maquinaria y quiero comentaros pues esto, un poco aspectos fundamentales de seguridad que hay que afectan a la maquinaria, a la construcción. Quiero ampliar un poquito el espectro a lo que es equipos de trabajo también y ahora veremos también un poco la diferencia. Y finalmente que presentaros unas cuantas herramientas que os pueden ayudar a todos los que gestionáis prevención o gestionáis maquinaria para ayudaros en el día a día en relación a seguridad y salud asociada a maquinaria o equipos de trabajo y que, bueno, vais a ver que a través de nuestra página web de Línea Prevención tenéis distintas herramientas bastante útiles para poder utilizar. Yo, en principio, vale, quiero decir, digamos, un primer apunte importante, ¿vale? Todo proceso de trabajo, o sobre todo los más importantes o principales que sean en una obra de construcción, llevan aparejados y utilizan recursos, ¿no? Hay 3 tipos de recursos fundamentales, que son los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos técnicos, ¿no? Donde abunda principalmente todo lo que es la tecnología. Bueno, dentro de todos estos recursos técnicos, creo, sinceramente, que debemos englobar todo lo que es la parte relacionada con equipos de trabajo. Por eso os decía que quería partir del tema de equipos de trabajo para luego ir bajando hacia lo que es la máquina en sí.
El equipo de trabajo, por Real Decreto 1215/97, nos dice que es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que se utiliza en el trabajo. Sin embargo, dice lo que es la definición de la máquina por el Real Decreto 1644 de 2008, bueno, matiza como, digamos, como definición principal, que es el conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto, ojo a esto, distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente. ¿Vale? Digo ojo con esto porque a veces a mí me ha pasado con tiempos que consideraba que muchos equipos de trabajo, la mayoría de equipos de trabajo los asociaban a lo que era una máquina y resulta que luego, pues profundizando en todo esto y hablando con fabricantes y demás, llegas a descubrir que efectivamente que no todas las máquinas, no todos los equipos de trabajo son máquinas, pero sí todas las máquinas son pertenecen a los equipos, son equipos de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, en relación a esto, digamos bueno, pues que para hacer cualquier trabajo, como decíamos, necesitamos, sobre todo los principales, utilizar, aparte de los recursos humanos, los técnicos, utilizar equipos de trabajo y, por ende, máquinas. En el uso de los equipos de trabajo, y no solo uso, y quiero remarcar también que las operaciones de mantenimiento que tienen al final los equipos de trabajo, las máquinas durante su vida útil, provocan cada año muchos incidentes, ¿no? Estos incidentes, pues al final, pues pueden o no acabar en daños y lesiones a los trabajadores o a los usuarios de los equipos. Veis, hay un esquema ahí con, digamos, en lo que el foco central es el equipo de trabajo y obviamente, pues todos sabemos que cualquier equipo de trabajo puede generar riesgos. Unos equipos de trabajo generan riesgos más banales, más triviales, y hay otros equipos de trabajo pues, que pueden generar un riesgo muy nocivo para la salud de las personas. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que no solamente el equipo de trabajo es el que puede provocar el daño a las personas, sino también otra serie de factores que son externos al equipo de trabajo y que creo importante que cualquier técnico que tenga que valorar la compra de un equipo o la instalación de un equipo o el uso del equipo o un mantenimiento del equipo considere estos otros factores, ¿no? Es decir, por ejemplo, con el tema de instalaciones, pues tenemos que valorar si las instalaciones en las que necesitamos para hacer funcionar un equipo de trabajo son adecuadas o no, si las tenemos bien mantenidas, si pueden provocar un problema añadido al uso del equipo de trabajo. Un ejemplo fácil que conocéis todos es equipos de trabajo accionados eléctricamente que deben conectarse a una instalación eléctrica. Bueno, pues tengamos en cuenta esas cosillas. Otro punto importante, otro factor, el lugar. Tengo que pensar bien dónde voy a utilizar el equipo de trabajo. El lugar donde se va a instalar, donde se va a utilizar, permite su uso. Digamos que a lo mejor por la zona, digamos una zona más confinada, con poca ventilación, ese equipo de trabajo puede utilizarse en esta zona con poca ventilación. En otras zonas, otras veces hay que tener en cuenta el impacto de las condiciones acústicas del lugar de trabajo o el impacto que pueda tener el espacio en el que se va a instalar, ¿no? Otro factor, como por ejemplo el tema de organización. En el tema de organización, pues creo que es importante que valorar cómo se va a planificar el trabajo en relación al uso del equipo de trabajo o de la máquina, tener en cuenta si disponemos dentro de esta organización un personal adecuado de estructura para hacer un control y un seguimiento adecuado de estos trabajos que se están realizando con las máquinas y con los equipos. Y bueno, en definitiva también se me ocurre, si el trabajo, si se identifica como peligroso, bueno, pues si estamos preparados y tenemos posibilidades de disponer de un recurso preventivo adecuado y con la capacitación suficiente para hacer ese seguimiento del trabajo. Y por último, también de organización, creo que muy importante también es si tenemos planificado o no, o tenemos, digamos, un sistema que nos permite tener un plan de mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo, ¿no?
Y finalmente, bueno, pues un poco el tema de las personas, pues ya os podéis imaginar. Importante de la relación que tiene persona-equipo de trabajo en relación a temas ergonómicos y sobre todo otros más importantes, como es principalmente si la persona que va a manejar el equipo de trabajo es competente y está formada e informada adecuadamente para utilizar el equipo de manera adecuada, ¿no? En relación a los riesgos, bueno, pues no voy a profundizar mucho. A ver, aquí estamos lo suficientemente expertos y gente que maneja esto cotidianamente y que ya conocemos, bueno, pues que todo equipo de trabajo, máquina, al final, pues genera unos riesgos no solamente asociados, como hemos dicho, por la parte propia del equipo, sino también por el entorno en el que nos movemos. Ahí veis una imagen, por ejemplo, de un encofrado sobre una cimbra, de un viaducto, en el que, bueno, pues claro, el concepto de equipo de trabajo también se integra aquí. O sea, una cimbra o un encofrado es un equipo de trabajo en el que hay que considerar todas estas condiciones, igual que podemos tener con el tema de seguridad y salud en relación a la maquinaria de movimiento de tierras o cualquier otro tipo de maquinaria que esté asociada a un proceso de trabajo en construcción. Al final, pasar un poquito por encima los riesgos como recordatorio, hay riesgos mecánicos, hay riesgos eléctricos, hay riesgos térmicos, hay otro tipo de riesgos más asociados a elementos higiénicos, ¿no? Como ruido, vibraciones, radiaciones electromagnéticas y también fundamentalmente y sobre todo mucho más asociado al tema de máquinas, pues también en lo que es el concepto de todo lo que son los riesgos ergonómicos, ¿no? Bueno, pues los riesgos, como todos sabéis, hay que asociarlos al proceso, al de trabajo, lo que se va a hacer, identificarlos y una vez identificados, bueno, pues tratar de ponerle medidas, no solo preventivas para tratar de controlarlos y sobre todo eliminarlos, ¿no? En relación a principales medidas preventivas, no voy a entrar en detalles porque ya luego veremos, como os decía, otros compañeros que van a ponernos ya sobre la mesa otro tipo de detalles, pero sí conceptualmente quiero recordaros que las medidas preventivas principalmente pueden enfocarse sobre la propia máquina, ¿no? Como podéis imaginaros, sobre la propia máquina mucho tienen que decir los fabricantes en el momento de su fabricación, que, bueno, por suerte, el devenir de los tiempos nos ha ido haciendo ver que el desarrollo y la investigación de las empresas ha ido mejorando muy mucho las condiciones de seguridad y sobre todo las condiciones de uso de los equipos de trabajo y de las máquinas. Pero es algo que obviamente sobre la propia máquina pues que no se puede obviar desde el origen, ¿no? En lo que es el cumplimiento de requisitos legislativos y asociados a las propias máquinas, ¿no? Y luego, durante el uso, sobre la máquina, ¿cómo podemos incidir? Pues haciendo un plan de mantenimiento preventivo adecuado, ¿no? Para conseguir que las máquinas y los equipos de trabajo se mantengan en tiempo y forma para poder ser utilizados de forma correcta. En cuanto a las medidas sobre la organización de trabajo, pues importante, la capacitación de los trabajadores. Necesitamos tener trabajadores que sean competentes y capaces de manejar las distintas máquinas y equipos de trabajo que ponemos en sus manos. Y el uso de EPIs complementarios, también de encaradas a la organización de un trabajo, ¿no? Es decir, cuando planificamos esa actividad, no todas las máquinas evitan todos los riesgos. Hay determinadas circunstancias porque necesitamos, además, utilizar equipos de protección individual complementarios para ayudarnos a paliar los riesgos que nos puede generar el uso de una máquina. Y fundamental, la coordinación entre trabajadores y empresas cuando hay simultaneidad de operaciones en las que intervienen y pueden afectar equipos de trabajo o máquinas a todas las personas que se encuentran en un entorno como es una obra, ¿no? Y bueno, finalmente las medidas sobre las condiciones de trabajo. ¿Dónde podemos actuar? En organizar y planificar adecuadamente los procesos de trabajo y tener pues, un control sobre los factores higiénicos y ambientales también en el trabajo. ¿Vale?
Vale, entonces, dicho todo esto, de forma muy rápida, porque tampoco se nos echa el tiempo encima, quiero, pues bueno, sabéis todos que la Fundación Laboral llevamos muchos años funcionando y que, bueno, uno de los objetivos, como decía bien Carlos y he comentado, pues es tratar de mejorar las condiciones de seguridad en el sector. Si no podemos incidir de una forma directa en obra, porque no estamos allí trabajando cotidianamente, lo que tratamos es de poner en el sector, bueno, pues una serie de herramientas o trabajar, mejor dicho, sobre la implementación, la realización de una serie de herramientas que podamos poner a disposición del sector para que pueda ser utilizado por todas las empresas y a nivel técnico por cualquier persona, ¿no? Y ya quería aprovechar, pues esto, contaros un poco qué herramientas podéis disponer de una forma somera y luego ya profundizaréis vosotros en un momento dado con más tiempo, ¿no? Yo os quiero hacer la presentación y luego ya el que quiera curiosear, que curiosee ya de una forma más tranquila por su parte, ¿no? A ver, todas estas herramientas se han, digamos que las hemos canalizado y las hemos depositado todas de una forma conjunta digamos, en nuestra página web llamada Línea Prevención, ¿no? Es un depositorio al final, por decirlo de alguna forma, en la que se recoge un montón de recursos que vais a poder utilizar. Los principales puntos en los que podemos trabajar es la parte de servicios. Hay una parte también de recursos en la que veis manuales, vídeos, carteles, hay websites temáticos, podéis encontrar fichas, trípticos, cartelerías, etcétera. Y luego hay un blog pues, que periódicamente se actualiza con determinadas noticias, ¿no? De una forma rápida. Voy a entrar a ver si lo podéis ver. Si no se ve, me lo decís. Se ve perfectamente. He entrado en la página web de Línea Prevención, ¿podéis verlo? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Sí. Vale. Es un buscador rápido. La primera forma rápida de buscar algo es a través de este buscador, que por ejemplo, si escribimos maquinaria, ¿vale? Por el tema en el que nos movemos hoy, bueno, pues nos dice que hay 100 resultados para maquinaria, ¿no? Entonces, aquí podéis ver distintas herramientas, una guía preventiva interactiva sobre maquinaria, máquina, transporte de materiales en maquinaria de construcción, guía para la compra de máquinas, etcétera. Una serie de documentos, que en este caso 100 como resultado, en el que bueno, pues podéis utilizar y trabajar para vuestro provecho y el de la empresa, ¿no? Vuelvo a la presentación PowerPoint. Si sale algo mal, me lo vais diciendo. Se ve perfecto. Herramientas, perdón. Se ve perfectamente. Vale. En cuanto a herramientas específicas y ya entrando un poco más en detalle, comentaros que en relación a maquinaria, como habéis visto, dentro de los 100 epígrafes que digamos, nos ha devuelto, quiero destacaros las siguientes, ¿no? En relación a todo lo que es maquinaria. Hay una guía preventiva interactiva sobre esta maquinaria, ¿vale? Que vais a ver vais a ver que, bueno, el objetivo de este, digamos que es como un mini portal en el que se habla de un objetivo, pero hay unas consideraciones generales, luego preguntas frecuentes siempre asociadas a la parte de maquinaria, luego hay una parte muy interesante en relación a máquinas, que por parte de, podéis hacer un buscador en función de máquinas individuales o bien por familias operativas de las máquinas, y generalmente estas máquinas lo que van a traer son siempre una fecha de verificación que se puede utilizar para hacer mantenimiento preventivo o hacer una evaluación periódica del estado de seguridad de esa máquina, y una ficha de una máquina también en formato documental que se puede uno descargar, en el que, bueno, pues lo que vemos son las distintas aplicabilidades o sistemas de seguridad que son aplicables en cada una de esas máquinas.
Y finalmente, bueno, pues la ficha, el leer ficha completa, pues la ficha completa realmente lo que hace es prácticamente lo mismo que antes, la ficha de verificación, la ficha de máquina, pero desde el formato digital, es decir, lo que vais a visualizar y trabajarlo en pantalla. A ver si me deja ahora volver otra vez al otro lado. Traca. Vale, volvemos. Otro elemento que podéis utilizar en relación a maquinaria se llama MaquinApp. MaquinApp al final es un juego interactivo de estos que están tan de moda, en el que bueno, pues nos sirve para aprender seguridad en el uso de máquinas por jugando. Este tipo de juegos, pues al final redunda en aspectos legales, en aspectos preventivos, en aspectos técnicos, y se puede utilizar también pues, como herramienta didáctica muchas veces complementaria o como elemento, herramienta complementaria en formación relacionada con las máquinas, ¿no? Y otro punto importante dentro de maquinaria es un descargable, también un documento que coge los principales riesgos asociados a estas 12 máquinas que veis ahí, ¿no? Que complementa un poco lo que viene también ya puesto, que ya hemos comentado en la parte de guía preventiva sobre maquinaria. En relación a equipos de trabajo y a máquinas, bueno, como decíamos, hay otros factores inherentes y que son externos a los propios de estos equipos y que también nos afectan. Quiero en este caso pues destacaros que tenéis ahí unas herramientas para en línea prevención para el tratamiento del polvo. Es una guía de medición del polvo y que principalmente pues, ayuda a realizar una estimación del riesgo potencial y a clasificar los peligros derivados del polvo, ¿no? En relación al ruido, hay otra guía también que esta data del año 2019, cuyo objetivo principal es presentarnos o ayudarnos a generar unos sistemas de evaluación, a conocer los niveles de ruido y, bueno, y a tener pues, un poco a ver el control de cómo hacer el control de la exposición al mismo, ¿no? Este, además, tiene un complemento importante que hay 37, digamos, mediciones realizadas de distintos equipos de trabajo. Al final son 37 equipos de trabajo o máquinas con los que al final bueno, pues hay una ficha de resultados de exposición de estos tipos de ruidos que, bueno, que os van a servir pues, como referencia para saber en qué niveles se mueven determinadas máquinas, ¿no? Son estas 37 y con el tiempo esperamos poder ampliar el espectro. Pero ya os digo que sobre todo tomadlo como referencia, no es que eso sea, digamos, lo que hay que aplicar exactamente, sino que, bueno, nuestro referente, quiero ver cómo está esta máquina, mira, pues este equipo de trabajo, tenemos aquí una referencia y lo podemos utilizar para tomar decisiones. Y en relación también a vibraciones, que es otro factor importante a tener en cuenta en el uso de equipos de trabajo y máquinas, pues nada, poco comentaros, este proyecto que hay también de esto y que podéis utilizar, pues no deja de ser una guía, un manual en relación al tema de vibraciones, presenta también un vídeo y tiene también o pone a disposición de las personas también dos calculadoras, ¿no? De vibraciones. Una de vibración de lo que es cuerpo entero y otra la que es de mano-brazo, que también podéis utilizar. Y finalmente, pues brujuleando, también podéis encontrar una página o digamos, un aplicativo también a ver si me deja ver entrar, en relación a la ergonomía, si se sigue viendo, me lo decís, por favor. Se ve perfectamente, sí. Vale, y en el que, bueno, pues es un buscador, se habla de ergonomía en la construcción, qué tipo de lesiones pueden derivarse de ergonomía, y una parte importante y bonita también que es de oficios, ¿no? Podéis buscar puestos de trabajo y también, por otro lado, máquinas y herramientas, ¿vale? Distintos equipos, distintas máquinas en las que, bueno, pues se nos va a dar o vais a ver la posibilidad de ahí que
aspectos ergonómicos o qué riesgos ergonómicos están asociados a cada uno de ellos para poder trabajarlos. Y creo que yo con esto, básicamente, me retiro. Voy a dejar paso al resto de mis compañeros que ya, como os decía antes, van a profundizar ya en cosas más del día a día y operativa, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho, aquí estamos, agradeceros a todos la escucha y que cualquier pregunta y cualquier consulta, tanto aquí en el webinar como si luego fuera, pues aquí estamos para ayudaros. Muchas gracias y un saludo a todos. Pues muchísimas gracias, César. Muchas gracias. Muchísimas gracias por cumplir el tiempo, por la rapidez, por explicar muchas cosas en muy poquito tiempo. Y nada, ahora damos paso a don Sergio Serrano, que yo tengo el placer de conocerlo ya hace unos cuantos años. Si se puede ir conectando la cámara, ahí lo tenemos ya. Pues nada, es un placer presentarlo porque es director técnico de lo que comentábamos antes, de la Asociación de AMOPI, de la Asociación Nacional de Exportadores de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería. Espero haberlo dicho bien, aunque me quedo casi sin saliva. Nada más y nada menos que 17 años, que además, pues bueno, que además es licenciado en Ciencias Químicas, que es técnico superior en prevención de riesgos laborales. Yo tampoco me voy a extender mucho más y sobre todo que en el campo de la normalización lleva la presidencia del Comité Técnico 115 y lleva la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Normalización 180, que es el de equipamiento temporal de obra, en el cual los dos actuamos ahí actuamos también conjuntamente y nos hemos visto, porque el CTN 180, que yo sé que conozco un poquito más y he coincidido con él también, estamos llevando varias cosas conjuntamente, es el que lleva todo el tema de andamios, encofrados, torres de trabajo, plataformas de carga y descarga, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está. Yo, sin más, agradecerle muchísimo la participación, indicarle que se ajuste a la brevedad de la exposición y que muchísimas gracias por estar con nosotros, por coincidir nuevamente y un placer. Gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisáis si se ve? De momento no. De momento no la vemos, pero tranquilo que saldrá. Por algún lado saldrá. ¿No la veis? De momento no. A ver, voy a intentarlo. Ya perdonaréis. Ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Ahora sí. Ya perdonaréis que no estoy familiarizado con esta plataforma. Ahora Bueno, perfecto. Vale, gracias, Carlos. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en esta jornada, tanto a la Confederación Nacional de la Construcción como a la Fundación Laboral de Construcción, en especial a David, a César y a ti, Carlos, por invitarnos siempre que hay que hablar sobre normativa que afecta al diseño y fabricación de la maquinaria para construcción, pues invitarnos siempre a participar, que estamos encantados de hacerlo. A mí me toca hablar siempre sobre la parte teórica de la normativa que regula el diseño y fabricación de las máquinas. Sé que es un tema bastante árido. En 15 minutos no voy a poder entrar en detalle prácticamente en nada. Voy a intentar centrarme en aquellos mensajes más importantes que os quiero dejar. Y estoy seguro que os voy a dejar más preguntas que respuestas, que luego si queréis en el turno de preguntas o luego me podéis contactar de forma individual, pues os la resolveré. Si entramos ya en materia, ha comentado César antes, cuando hablamos de normativa relacionada con la maquinaria para construcción, tenemos dos cuerpos normativos fundamentales. Por un lado tenemos el Real Decreto 1644 del 2008, transposición de la Directiva 2006/42,
que está dentro del marco que regula la comercialización de productos en la Unión Europea, ¿vale? Y establece obligaciones que deben cumplir los fabricantes antes de comercializar sus máquinas por primera vez en la Unión Europea. Por otra parte, dentro del marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales, tenemos el Real Decreto 1215, transposición también de una directiva europea, que establece las exigencias que deben satisfacer aquellas empresas que ponen máquinas y otros equipos de trabajo, que ya ha comentado la diferencia César, a disposición de sus trabajadores. Tenemos estos dos bloques normativos específicos, cada uno de ellos dirigido a un perfil diferente, pero que son complementarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que utilizan las máquinas y de aquellas otras personas que puedan estar expuestas. Si entramos en primer lugar en lo que sería la normativa de utilización de máquinas, ya hemos comentado el Real Decreto 1215, que es la legislación específica que desarrolla todo el tema de equipos de trabajo de la Ley Marco de Prevención de Riesgos Laborales. En el caso de que estamos hoy hablando de construcción, pues tenemos que tener en cuenta también el Real Decreto 1627 del 97, que establece disposiciones mínimas para las obras de construcción. Entre ellas hay ciertos requisitos aplicables a maquinaria para movimiento de tierras, aparatos de elevación y otro tipo de maquinaria generalista. Por otro lado, también se mencionan aspectos relacionados con la maquinaria y con la formación de los trabajadores en la Ley 32 del 2006, reguladora de la subcontratación del sector de la construcción, desarrollada por el Real Decreto 1109. Y también no debemos olvidarnos nunca el 6º Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, donde tiene una parte importante relacionada con requisitos aplicables a maquinaria de construcción y a equipos de trabajo que no tienen la consideración de máquinas, como pueden ser pues, andamios, torres de trabajo móviles, encofrados, plataformas de carga y descarga, escaleras, etc. ¿Qué es lo que nos dice el Real Decreto 1215? ¿Cuáles son las obligaciones del empresario usuario de maquinarias? Una fundamental es, a la hora de seleccionar una máquina, debe asegurarse de que cumpla cualquier disposición legal o reglamentaria que le sea aplicable, así como las condiciones generales de seguridad que se establecen en el anexo 1 de este Real Decreto. Además, cuando seleccione las máquinas, tiene que asegurar también o garantizar que son adecuadas al trabajo a realizar, es decir, que se van a utilizar para el uso previsto, concebido por el fabricante, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo y los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores donde se va a realizar el trabajo y se va a utilizar la máquina. A la hora de adquirir una máquina, pues está claro que deben consultar tanto a los representantes de los trabajadores. Cuando se incorpora una máquina nueva al parque de maquinaria de la empresa constructora, pues hay que actualizar la evaluación de riesgos en base al Real Decreto 1215. Está claro que las máquinas hay que utilizarlas según las condiciones generales que se establecen en ese anexo 2 del Real Decreto 1215. En primer lugar, utilizar las máquinas siguiendo las instrucciones que facilita el fabricante, tanto en lo que respecta a la utilización, instalación, puesta en servicio, desmontaje, mantenimiento, etc. Y, por último, realizar un mantenimiento periódico y las comprobaciones necesarias para garantizar que la máquina mantenga el nivel de seguridad inicial que tenía en el momento de su comercialización durante toda su vida útil. De nada sirve que el fabricante entregue una máquina en perfectas condiciones y teniendo, por ejemplo, todos los resguardos colocados, si durante la vida útil, por ejemplo, pues no se mantienen adecuadamente, se retiran esos resguardos y no se vuelven a colocar, el asiento del conductor no se mantiene adecuadamente, con lo cual se aumenta la transmisión de vibraciones a los trabajadores, ¿vale? Por eso también es importante el mantenimiento periódico y las comprobaciones. Yo me voy a centrar en el primer punto que he puesto. Seleccionar máquinas que cumplan cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable. Ya he comentado que la comercialización de máquinas a nivel europeo está regulada por la Directiva 2006/42 y transpuesta al derecho nacional por Real Decreto 1644. La Directiva de Máquinas tiene un doble objetivo. Por un lado, facilitar o permitir la libre circulación de máquinas en la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar un alto nivel de protección de las personas que están expuestas a los riesgos derivados de la utilización de máquinas.
Un aspecto que hay que tener en cuenta es que la Directiva de Máquinas aplica la primera comercialización y o puesta en servicio de las máquinas en la Unión Europea, es decir, máquinas nuevas fabricadas dentro del territorio de la Unión Europea y máquinas procedentes de terceros países. En este caso, tanto si son nuevas como si son usadas. Otro aspecto importante que hay que recordar siempre es que la Directiva de Máquinas no tiene un carácter retroactivo, ¿vale? Las máquinas deben cumplir los requisitos de aquella Directiva de Máquinas que estaba en vigor en el momento en que fue comercializada por primera vez la máquina en cuestión. Aquí os pongo una pequeña línea temporal de la evolución de la Directiva de Máquinas, ¿vale? Tenemos la primera directiva original, la 89.392, que fue traspuesta por el Real Decreto 1435, sufrió una serie de modificaciones, por lo que en el año 98 fue codificada en la Directiva 9837. En el año 2009, concretamente el 29 de diciembre del 2009, entró las disposiciones de la Directiva 2006/42 fueron aplicables. ¿Vale? La directiva se publicó en el 2006, pero las disposiciones entraron en vigor a partir del 29 de diciembre de 2009. Aquí os pongo, pues, simplemente mencionar pues, que lo que sería el marcado CE a máquinas es aplicable de forma general desde el 1 de enero del 95, salvo para ciertas máquinas, como pueden ser, por ejemplo, pues, carretillas elevadoras, que se establecía un periodo de transición hasta el 1 de enero del 96, o, por ejemplo, maquinaria de elevación de personas, que el periodo de transición para cumplir la directiva era hasta el 1 de enero del 97. Por poneros otro ejemplo, los ascensores de obra hasta la Directiva 2006/42 estaban excluidos de su ámbito de aplicación. A partir del 29 de diciembre del 2009 entraron a ser aplicables. Además de la Directiva de Máquinas, ¿qué otro cuerpo normativo puede aplicar a la maquinaria para construcción? Bueno, pues tenemos otra normativa que establece requisitos específicos que se contemplan dentro de la Directiva de Máquinas, como puede ser la Directiva de Atmósferas Potencialmente Explosivas, transpuesta por el Real Decreto 144, y otras normativas que se aplican de forma complementaria a la Directiva de Máquinas, porque no cubren aspectos relacionados con la seguridad, sino, por ejemplo, más relacionados con el medio ambiente o el funcionamiento. Este es el caso de la Directiva 2000/14 sobre emisiones sonoras al aire libre, transpuesta por el Real Decreto 212, la Directiva de Compatibilidad Electromagnética, la Directiva de Equipos Eléctricos, la Directiva de Equipos Radioeléctricos. Si cada vez las máquinas van llevando o incorporando dispositivos de IoT. Y, por último, pues el Reglamento 2016 del 1628, que regula las emisiones de motores de combustión instalados en máquinas móviles no de carretera. Aquí, un inciso, en la parte de prevención de riesgos laborales, no he mencionado, por ejemplo, otra normativa interesante desde el punto de vista de la instalación, el mantenimiento o la inspección, como pueda ser las ITCs, las instrucciones técnicas complementarias que afectan a las grúas torre o a las grúas móviles. Estas instrucciones técnicas, como digo, regulan lo que sería la instalación, la utilización, la inspección, la formación de los trabajadores que la tienen que manejar, pero no pueden afectar a los requisitos de seguridad que se establecen en la Directiva de Máquinas. Del mismo modo que el usuario tiene obligaciones, ¿qué obligaciones establece la Directiva de Máquinas? En primer lugar, asegurarse de que las máquinas cumplen los requisitos esenciales de seguridad y salud aplicables que figuran en el anexo 1, asegurarse de que haya disponible un expediente técnico de construcción. Este expediente técnico, la misión es facilitar o que el fabricante pueda demostrar que los requisitos que son aplicables ha establecido las medidas preventivas necesarias para poder aplicarlos. Para ello deberá realizar una evaluación de riesgos de diseño de la máquina y establecer unas medidas de diseño en materia preventiva que, con el orden de prioridad, primero actuar sobre un diseño integral de la máquina. Si no se pueden evitar los riesgos, pues establecer medidas de protección, como pueden ser resguardos. Y, por último, en caso de que con las medidas de protección siga habiendo un riesgo residual, pues informar a los trabajadores, ya sea sobre la máquina o en el manual de instrucciones.
Además, llevar a cabo los oportunos procedimientos de evaluación de la conformidad, que ya comentaré más adelante. Y, por último, entregar la máquina provista del marcado C y acompañada de una declaración C de conformidad y de un manual de instrucciones. La Directiva de Máquinas establece una serie de requisitos esenciales de seguridad y salud, ¿vale? Son requisitos muy generales, se establece el objetivo que se debe alcanzar, no te atrapes, no te cortes, no te quemes, ¿vale? Tenemos este anexo 1 está dividido en una serie de requisitos de alcance general para todo tipo de máquinas, pues ya ha comentado César antes, pues peligros mecánicos, eléctricos, relacionado con las emisiones de ruido, vibraciones, y luego ya una serie de requisitos complementarios específicamente dirigidos pues, a ciertos tipos de máquinas. ¿Vale? Ahí tenéis pues, para máquinas portátiles, máquinas para trabajar la madera, máquinas móviles, para elevar cargas unitarias destinados a trabajos subterráneos, máquinas para elevar personas. Por poner un ejemplo, si tenemos una máquina para movimiento de tierras, pues habría que revisar los requisitos de alcance general y dentro de los específicos los relacionados con máquinas móviles. En caso de que una máquina para movimiento de tierras también el fabricante la haya concebido para elevar materiales, no me refiero dentro de la cuchara, sino para elevar, por ejemplo, una tubería, pues también habrá que cumplir los requisitos aplicables dentro de máquinas para elevar cargas unitarias. Ya he dicho que la directiva establece los requisitos de una forma muy general. Eso sí, hay que tener en cuenta que todos estos requisitos se establecen de una forma mucho más somera y detallada que los que figuran en el anexo 1 del Real Decreto 1215. Por ello, se considera que una máquina que cumpla, en principio, se considera que una máquina que cumpla la directiva de máquinas y lleva el marcado CE va a cumplir los requisitos, las condiciones generales que se establecen en el anexo 1 del Real Decreto 12. Tenemos las normas armonizadas. La directiva solamente establece requisitos de seguridad. Para apoyar a la directiva de máquinas hay un catálogo de normas europeas, normas técnicas europeas armonizadas. Hay cerca de 800 normas en estos momentos, ¿vale? que apoyan al cumplimiento de la directiva de máquinas, que es una herramienta fundamental para ayudar a los fabricantes a cumplir aquellos requisitos que son aplicables a sus máquinas. Sí que he de decir y recordar que las normas armonizadas son de aplicación voluntaria, pero confieren al fabricante una presunción de conformidad con los requisitos que cubren. Las normas armonizadas, digamos que establecen el nivel de seguridad más elevado que se puede esperar teniendo en cuenta el estado actual de la técnica. Por eso es aunque no son de obligado cumplimiento, pero el fabricante, si no las emplea, debe asegurar que por lo menos cumpla o mantenga el mismo nivel de seguridad que se aplicara a estas normas. Dentro de la categorización de normas, pues tenemos diferentes tipos de normas, tipo A, tipo B, tipo C. Las que nos interesan o las que más nos interesan son las normas de tipo C, que son las que aplican a maquinaria, a familias de máquinas en concreto. Aquí en esta pantalla os pongo un ejemplo de las principales normas que pueden ser aplicables pues, para maquinaria de movimiento de tierras, la serie EN 474, para máquina de construcción de carreteras, la EN 500, equipos de perforación, la 16228, máquinas para preparación y manipulación del hormigón, pues tenemos la 12001 para distribución de hormigón, la 12649 para vibradores de hormigón. Recientemente se ha publicado, porque hasta ahora no había una norma europea sobre hormigonera sobre camión, la 12609. En asterisco tenéis puesto las que se han publicado y están pendientes de incluirse como normas armonizadas. Tenemos normas para grúas, carretillas elevadoras, plataformas elevadoras de trabajo, elevadoras de personas y materiales. Lo que quiero decir con esto es que cuando queremos saber la normativa que aplica el diseño y fabricación de una máquina, no solamente nos tenemos que quedar con la directiva de máquinas, sino también con las normas armonizadas de producto que apoyan a esta directiva. He dicho requisitos, he dicho normas. Para cumplir los requisitos tenemos el marcado de la máquina, que es en el marcado de la máquina el fabricante proporciona información tanto sobre la máquina, como él como fabricante. Dentro de este marcado se incluye el año final del proceso de fabricación, lo cual es importante para determinar qué directiva le era aplicable, y también el marcado C. ¿Vale? El marcado C es el símbolo que se coloca sobre la máquina de forma que el fabricante declara que su máquina cumple la directiva de máquinas y todas aquellas directivas que le sean aplicables y establezcan la colocación de este marcado C. El marcado C por sí solo no nos proporciona ninguna información sobre lo que está cumpliendo el fabricante. Para eso tenemos que ir a la declaración C de conformidad.
La declaración C de conformidad es un documento mediante el que el fabricante declara legalmente que la máquina comercializada cumple las disposiciones aplicables de la Directiva de Máquinas y de otras directivas aplicables que requieran el marcado C. Por ejemplo, os comentaba antes la Directiva de Emisiones Sonoras para aquellas máquinas que se encuentran dentro de su ámbito de aplicación. Leyendo la declaración C de conformidad podemos ver podemos identificar si el fabricante ha aplicado las directivas que tiene que aplicar en función de la fecha de fabricación y comercialización de la máquina, si ha empleado normas armonizadas para su diseño y fabricación y hace referencia a ellas. Ya he dicho, pues información sobre el ruido, en el caso, pues, por ejemplo, el nivel de potencia acústica, que es lo que establece la Directiva de Emisiones Sonoras. Se identifica la persona a la que las autoridades competentes de vigilancia de mercado se deben dirigir para solicitar el expediente técnico de fabricación al fabricante. En este caso, este expediente técnico no está a disposición de los clientes, está a disposición de la autoridad competente, que en este caso sería industria, ¿vale? Y luego lugar y firma del apoderado. Respecto al manual de instrucciones, no voy a entrar muy en detalle, simplemente la Directiva de Máquinas establece el contenido mínimo que debe reflejarse en el manual de instrucciones, uso previsto, usos prohibidos, riesgos presentes, medidas que deben adoptar los trabajadores tanto para todas las fases del ciclo de vida de la máquina, ya sea la utilización, instalación, mantenimiento, etc. Con respecto al formato, el fabricante con respecto al formato en el que se debe suministrar el manual de instrucciones, la directiva no establece un formato definido, ya sea digital o sea en papel, ¿vale? Pero generalmente se establece que la información que contiene instrucciones de seguridad en estos momentos se debe dar en formato en papel porque no se puede asegurar que la persona que vaya a manejar la máquina pues disponga de los medios electrónicos necesarios para poder consultar un manual en formato digital. Respecto al idioma, en el caso de nuestro, que estamos en España, el manual de instrucciones debe estar en español. Si el fabricante no dispone de un manual en español, ¿vale? Un manual original es aquel manual cuya conformidad se responsabiliza el fabricante, ¿vale? Si el fabricante, por ejemplo, no ha elaborado el manual en español y hay un importador que introduce esa máquina en España, deberá asegurarse de que además del manual original del fabricante, que esto viene especificado en la cubierta o debe venir especificado en la cubierta del manual de instrucciones, debería ir acompañado de una traducción del manual original. Esto es porque muchas veces las traducciones de los manuales, pues como habréis podido comprobar, pues hay muchas veces que son incomprensibles. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, si se ve que el manual de instrucciones en castellano presenta deficiencias, pues es verificar en el manual original si realmente es el problema de la traducción. Respecto a la conformidad de las máquinas, en principio se considera que aquellas máquinas que están provistas de marcado C y vayan acompañadas de una declaración de C de conformidad cumplirán las disposiciones de la Directiva de Máquinas. La Directiva de Máquinas confiere la plena responsabilidad de la conformidad de las máquinas a los fabricantes, sin control previo por parte de las administraciones públicas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos podemos encontrar máquinas provistas del marcado CE y declaración de CE de conformidad que salta a la vista que no cumplen lo dispuesto en la Directiva de Máquinas. Esto se debe a que para una gran mayoría de máquinas es el propio fabricante quien declara si su máquina cumple la Directiva de Máquinas. Estaríamos hablando de una autocertificación de la conformidad. Solamente para cierto tipo de máquinas consideradas especialmente peligrosas, que se incluyen en el anexo 4, se establecen procedimientos de certificación de la conformidad más rigurosos, en los que tiene que intervenir un organismo notificado. Aquí yo os pongo el esquema de conformidad, ¿vale? Solamente si hay una máquina que está incluida dentro del anexo 4 y para esa máquina no se dispone de una norma armonizada que cubra todos los requisitos de seguridad y el fabricante no la utiliza, en ese caso hay que ir a organismo notificado, tiene que intervenir un organismo notificado. Si no, en el resto de variables, el fabricante puede poner la máquina en el mercado sin que haya un tercero que haya verificado su conformidad. De ahí la importancia también de la actividad de vigilancia de mercado para controlar la conformidad de las máquinas una vez se han puesto en el mercado.
Para acabar, en estos momentos la Comisión Europea ha publicado una propuesta de nuevo reglamento de máquinas, ¿vale?, que revisará y modificará la Directiva 2006/42. Vamos a tener un periodo de entre 1 año y 2 años para que se publique este nuevo reglamento y luego entre 2 años, 3 años, que se establecerá un periodo de transición para que los fabricantes se puedan adaptar a este nuevo reglamento y también para que todo el cuerpo normativo de normas armonizadas se pueda actualizar. Como principales cambios tenemos que se va a transformar, vamos a pasar de una directiva a un reglamento, es decir, ese reglamento será aplicable directamente en todos los Estados miembros, no será necesario en el caso de España transponerlo como un Real Decreto. Se adaptará al nuevo marco legislativo de la Unión Europea, se establecerán obligaciones más claras para fabricantes, importadores, distribuidores. Se van a revisar ciertas definiciones, se van a incorporar, por ejemplo, el concepto de modificación sustancial de la máquina, que tanto nos trae de cabeza, pues se va a incorporar se incorpora dentro de esta propuesta y que debe cumplir el fabricante o en qué caso se va a considerar fabricante al que realice una modificación sustancial. Fundamentalmente se van a introducir nuevos requisitos relacionados con las tecnologías digitales emergentes, ya he dicho, temas de IoT, temas de inteligencia artificial, temas de robótica colaborativa, temas de máquinas autónomas. Pues bueno, todos estos riesgos derivados de estas tecnologías se van a establecer requisitos para garantizar la seguridad. Se van a modificar ciertos requisitos que ya se aplicaban a las máquinas. Pues por poner un ejemplo, pues para aquellas máquinas que puedan entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas, pues la máquina deberá disponer de dispositivos de advertencia. Antes he dicho que máquinas consideradas peligrosas, pero para las que existe una norma armonizada que cubre todos los requisitos, pues el fabricante puede autocertificar. En la propuesta se establece que una máquina que sea considerada especialmente peligrosa, se incluya dentro del anexo pertinente, siempre va a tener que pasar por la verificación de una tercera parte, de un organismo notificado. Y otro punto importante que he dicho antes con el tema del formato de la documentación de la máquina, el manual de instrucciones y la declaración, es que de primeras se facilita al fabricante que pueda suministrar las instrucciones y la declaración de conformidad en formato digital. Será el cliente del fabricante o dentro de la cadena de valor el que, si no le interesa tener el manual en formato digital, lo pueda pedir en formato papel, pero esto ya será bajo petición. Cuando hablo de formato digital, se va a establecer una flexibilidad. Puede estar el manual, darlo en un CD, puede estar el manual en un USB, llamar con un código QR, llamar a una página web del fabricante, etc. Y ya para concluir, simplemente, pues, por resumir mi intervención, en caso de que la máquina deba cumplir la directiva de máquinas, pues cuando vayáis a adquirir una máquina, comprobar que tiene el marcado CE, que va acompañado de una declaración CE de conformidad y un manual de instrucciones en castellano. En caso de que la máquina no se le aplique la directiva de máquinas por ser anterior a las fechas que he comentado, pues comprobar que dispone de la documentación pertinente que evidencie que la máquina está puesta en conformidad con las condiciones generales establecidas en el anexo 1. Previamente a la compra y utilización de una máquina debería asegurarse de que ésta cumple la normativa vigente, el que la máquina o el que el fabricante no haya cumplido sus obligaciones derivadas de la directiva de máquinas no se exhibe a los que tenéis o vais a utilizar la máquina de garantizar que la máquina sea segura para vuestros trabajadores. En este caso, las herramientas que ha comentado César son muy interesantes pues, para hacer esa verificación inicial o apoyaros siempre en vuestro servicio de prevención. Revisar la declaración C de conformidad para comprobar si el fabricante ha aplicado normas armonizadas. ¿Vale? Esto dará una mayor garantía de seguridad. Aseguraros de que el manual de instrucciones que se os proporcione pues, incluye todas las instrucciones relacionadas con toda la fase del ciclo de vida de la máquina. Y, por último, cuando proceda, asegurarse de que dispone también de otra documentación requerida. Ya aquí estoy hablando en el caso de alquiler, pues contrato de arrendamiento, certificado de comprobaciones de que la máquina se mantiene correctamente. En el caso de que la máquina vaya a circular por vía pública, pues el permiso de circulación, la tarjeta ITV y el seguro de circulación.
Bueno, pues con esto espero no haberme extendido mucho del tiempo. Muchas gracias. Un poquito, ya lo siento, que no. Pero excelente, pero porque la temática lo requiere. Muchísimas gracias, porque no es fácil hacer ese resumen de todo el marco reglamentario normativo técnico armonizado que complementa, y encima lo has rematado perfectamente con el tema del nuevo reglamento y las cosas fundamentales que va a introducir, que me ha parecido súper interesante la parte de modificación sustancial de una máquina y los riesgos adicionales en tecnologías digitales. O sea que, así que muchas gracias, Sergio. Aunque se nos vayan yendo los tiempos, ya pedimos disculpas, pero pensamos entre todos que la temática es súper interesante. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Pues vamos a dar paso ahora a Javier Domingo, que es el coordinador técnico del Departamento de Formación de Finanzauto, que, bueno, pues una de las empresas referentes en distribución de maquinaria para obra pública, minería, forestal, agrícola, y además una cosa que a mí me ha sorprendido, que ahora sí quiere matizar algo, que también para grupos electrógenos, para impulsión de motores marinos y de diferentes aplicaciones. Y para nosotros, bueno, es un verdadero placer que esté Finanzauto con nosotros, que esté Javier Domingo, que es el coordinador técnico, insisto, del Departamento de Formación, y que, bueno, y que va a contar aspectos súper interesantes de las novedades que hay en la integración de la seguridad en los determinados componentes y en toda la inteligencia de la máquina, tanto desde los mandos hasta lo que son los propios accionamientos y diferentes dispositivos. Y nada, yo sin más, os doy paso con él. Muchísimas gracias, Javier, y un placer tenerte aquí. Ahora, ya tengo sonido, ¿verdad? ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Laboral de la Construcción sobre este webinar y la oportunidad para dejarnos comentar, digamos, las novedades más importantes que se están produciendo en la maquinaria de construcción. Las novedades que se están... ¿Se ve el...? Se ve perfectamente, sí, sí. Ah, vale, perfecto. Ok, vale. Las principales novedades que se están produciendo en la maquinaria se están desarrollando sobre todo en dispositivos de seguridad integrados en las propias máquinas. Entonces, lo que os voy a mostrar ahora es las últimas novedades y algunas novedades que también se encuentran ya en muchas máquinas, y me voy a centrar principalmente en lo que es el modelo por excelencia de movimiento de tierras, que son las excavadoras. Todas estas novedades, evoluciones que están teniendo las máquinas, las vamos a focalizar aquí en excavadoras, pero se están desarrollando en multitud de máquinas. Entonces, os voy a indicar lo que son los grandes avances o los últimos avances que se están produciendo en materia de seguridad en las máquinas de construcción. Hay algunas novedades que se están desarrollando, como es la mejora de visibilidad del operador en la cabina, la verificación de los puntos de mantenimiento que se lleve a cabo a nivel de suelo, que no se necesiten escaleras. Pero lo más novedoso, por así decirlo, es que a partir de ahora se van a introducir lo que son un novedoso sistema en excavadoras, ya está en el mercado, que se llama 2D Fence. Esto se podría traducir como un sistema delimitador al movimiento de la máquina, ¿vale? Un movimiento, digamos, a lo que es el implemento, el giro y las distintas funciones, en este caso concreto, de la excavadora. Y otra evolución muy importante es la cámara de 60 grados. Una cámara de 360 grados que nos permite visualizar todo el área alrededor de la máquina. A ver. Ahora. Bien, aquí vemos las diferentes opciones que tenemos del
del sistema 2D EFEN. Tenemos un sistema de protección que restringe el movimiento sin límites físicos, es decir, nosotros directamente sobre la excavadora, a través del monitor, delimitamos un límite superior, un límite inferior, un límite de giro o un límite horizontal. Incluso como seguridad hacia la propia máquina, para evitar el movimiento de pluma, cucharón y balancín sobre la propia cabina. La verdad que es un sistema que funciona muy bien, tiene una precisión de 15 centímetros y de esta manera se evitan situaciones de riesgo y se evitan, por supuesto, accidentes de trabajo. Aquí tenemos un pequeño vídeo que os voy a mostrar. Que por ejemplo, es la limitación de altura. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un cableado eléctrico en la parte superior, nosotros antes de iniciar el trabajo podemos delimitar esa altura. Y aunque nosotros queramos mover la máquina, más de esa altura que hemos fijado anteriormente, no va a subir la máquina, no va a subir el implemento. Es decir, establecemos un techo, una altura máxima, en la cual el movimiento de pluma, balancín y cucharón no va a subir por encima de ese límite, de ese techo. Lo cual evita muchos riesgos. De cualquier máquina trabajando en un túnel, debajo de instalaciones eléctricas, etcétera, pues evitamos cualquier posible accidente. La protección de techo es similar, pero en inferior. Digo, la protección de suelo, perdón. En este caso, si estamos trabajando en una zona en la que hay tuberías, una galería subterránea, una construcción, el metro, etcétera. Entonces, en este caso, lo que establecemos inicialmente es un límite inferior. Entonces, a partir de ahí, no va a producirse ningún movimiento adicional, no va a pasar ese límite inferior. El tercer movimiento que está delimitado sería lo que es la protección de giro, que es muy interesante porque lo que hacemos es, como mucha gente conoce a las excavadoras como giratorias, pues lo que delimitamos es el giro de la máquina. Entonces, si estamos trabajando en una zona en la que el área de seguridad no puede traspasar un cierto giro de la máquina se detiene, no deja pasar a esa zona. Simplemente solo puede trabajar en la zona que hemos habilitado para ello. Es decir, de esta manera, pues si la máquina tiene que trabajar en ciudad, en una zona en la que hay personas, colegios, en zonas sobre todo en el interior de las ciudades, está claro, pero también en una zona industrial en la que no se puede tocar, por así decirlo, el edificio aledaño, pues queda delimitado lo que es todo el giro de la máquina, o una parte del giro de la máquina. El cuarto punto sería lo que es la limitación horizontal, que sería la protección de pared. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, igual que anteriormente, pues trazamos un límite horizontal. Entonces, por mucho que queramos avanzar con la máquina, con el implemento para realizar el movimiento de tierras, pues trazamos ahí una línea que automáticamente, aunque el operador quiera, no va a traspasarla. Como he dicho, tiene una precisión de unos 15 centímetros. Esto en cuanto a protecciones exteriores. Luego, sobre la propia máquina, en algunos casos, en algunas operaciones de trabajo, lo que es el propio movimiento de pluma, balancín y cucharón, pues requiere que esté muy cerca de lo que es la cabina del operador. En ese caso, lo que se establece es una protección de la cabina. Se establece un límite en el cual, por mucho que quieras, no va a acceder el cucharón más allá de esa zona,
está delimitada. Esto yo creo que es la novedad más importante que ahora mismo tienen las excavadoras giratorias hidráulicas y que ahora mismo se está introduciendo en el resto de maquinarias. Al fin y al cabo, cualquier implemento a través de la electrónica pues se puede delimitar lo que son sus funciones de elevación, desplazamiento horizontal, vertical. Otras opciones que ya son más estándar, dependiendo de cada fabricante, pues es una mayor visibilidad. En el caso de las excavadoras, pues lo que se está haciendo es que los pilares de la cabina tengan una menor sección para tener mayor visibilidad, que los cristales tengan mayores dimensiones, que tenga un techo acristalado. En fin, diversas opciones para que el operador tenga una mayor visibilidad. Otro elemento muy novedoso y muy beneficioso para la seguridad, pues es la vista con cámara de 360 grados. Esto permite al operador, desde el interior de la cabina, a través del monitor que tiene en la cabina, pues tener una visión aérea alrededor de la máquina de 360 grados. Esto lo que permite es pues mejorar la productividad, pero también mejorar mucho la seguridad, porque ves todo lo que sucede a tu alrededor. De esa manera te permite ver todos los objetos alrededor de la máquina con una sola vista. Es un diseño integrado y puedes ver todos los componentes del sistema. Hasta ahora, la mayoría de las máquinas tienen una cámara de visión trasera. Entonces, tú puedes ver la parte trasera de la máquina o los ángulos muertos. En estas máquinas, la cámara de visión trasera viene como estándar. Se puede añadir una cámara de visión lateral en el lado derecho. También podemos añadir una cámara en el lado izquierdo y una cámara frontal. Si tenemos las 4 cámaras, entonces esas 4 cámaras es lo que hace la unión de los 360 grados y a través del monitor podemos activar esta función y la visión de las 4 cámaras es lo que hace que tengamos una vista de 360 grados alrededor de la máquina. Y luego, poco a poco, pues siguiendo normativas y ideas de operadores, desarrollo, innovaciones, lo que se va haciendo es pues mejorar los accesos. Por ejemplo, aquí el acceso a la plataforma superior, pues se elimina el acceso frontal, se hace solo un acceso lateral con barandillas adicionales y de seguridad, que además permite también mejor visibilidad a la cabina. En el caso del mantenimiento, pues se está logrando que todos los procesos de mantenimiento pues se lleven a cabo a nivel de suelo, es decir, que ningún operario de mantenimiento se tenga que subir a una escalera o tenga que poner un soporte para acceder a ver la varilla del aceite. De esta manera, pues se mejora lo que es la seguridad, si está apoyado en el suelo, lo que es el operador de mantenimiento. Otra opción, que ya es estándar en casi todas las máquinas, es la tapa de depósito hidráulico que tiene un doble sistema para que al girar esta tapa del depósito de aceite hidráulico, lo que hagamos es que primero se libera la presión, con lo cual el depósito ya libera la presión que pueda tener interna. Y posteriormente, una vez despresurizado el tanque hidráulico, se gira y ya se puede abrir. Y además no se necesitan herramientas para abrir estos depósitos. Antes había que quitar unos tornillos y tal, y ahora simplemente es en 2 posiciones. Y en cuanto a la cabina, pues se sigue mejorando el tema de seguridad. Se colocan asideros y sobre todo el tema de la consola abatible, que permite hacer un bloqueo de todas las funciones para evitar el accionamiento de alguno de los implementos sin querer. También escalones de acceso, como vemos ahí, que se van mejorando. En cuanto a la parte eléctrica, pues también se ha desarrollado para evitar la entrada de polvo, la entrada de agua, evitar vibraciones.
todo ello con el fin de evitar problemas en el cableado eléctrico y posibles incendios o daños. De hecho, tienen una malla de revestimiento que es resistente al fuego. Es decir, si hay algún incendio en alguna máquina, lo que es el cableado tiene su protección resistente al fuego y además está firmemente sujeto para también evitar el movimiento, los roces entre el distinto cableado para evitar daños eléctricos en la máquina. El bloqueo hidráulico que habíamos visto anteriormente, por seguridad, hasta que el operador no está sentado, ese bloqueo hidráulico está levantado. Entonces, ya cuando el operador está sentado, ese bloqueo hidráulico, esa consola desciende y entonces ya se activan las funciones hidráulicas. Hasta que esa consola, ese apoyo que tiene, ese apoyabrazo donde están las funciones hidráulicas, no se baja, no funciona ningún sistema hidráulico de la máquina. De esta manera se evita que accidentalmente se toque con el codo o se pueda mover algún implemento sin que el operador sea consciente de ello. Y luego también hay una, como podría ser en cualquier máquina, lo que es el desconectador de emergencia o la seta de emergencia. En este caso va colocado también en el asiento del operador. En muchas máquinas va colocado en la parte exterior. De esta manera, en caso de que haya una emergencia o un posible accidente o evitar un accidente, pues si el operador, digamos, se pone nervioso, no sabe cómo parar la máquina o no sabe dónde tocar, directamente ahí con la mano se agacha y para el motor. Se para el motor y se evita una situación dañina. También hay otros componentes en cuanto al chasis. Por ejemplo, se ha creado lo que es en la zona del compartimento de bombas, pues se ha creado lo que es una pared de fuego, o inífuga, mejor dicho, que esto lo que hace es proporcionar un sellado completo. Entonces, de esta manera se evita tanto la transferencia de calor desde el compartimento de motor como la entrada de un incendio o de un fuego que pudiese afectar a la máquina. Si en la parte exterior de la máquina, por lo que sea, está trabajando en una zona forestal en la que hay un incendio o se produce un incendio en la cabina, etcétera, esta parte del grupo de bombas y del motor queda aislada para evitar la entrada del fuego, ese incendio. Este es el desconectador de batería. Este es un elemento que yo creo que está en todas las máquinas. Este desconectador lo que hace es cortar completamente la corriente eléctrica, es decir, aísla completamente la salida eléctrica desde las baterías al resto de la máquina y con esa llave, al finalizar la jornada de trabajo, se desconectan las baterías, esa llave se saca y se la puede llevar el operador. Entonces, de esta manera, están desconectadas las baterías del resto de la máquina y se evita que nadie pueda manipular la máquina. Otro elemento también muy importante que se incluye en las excavadoras y en el resto de modelos más actuales del movimiento de tierras, de la maquinaria de movimiento de tierras, son los ángulos de inclinación de la máquina. Ahí podemos ver esa sería la pantalla del operador, cuando va sentado en la cabina, pues lo que está viendo la cámara de visión trasera, por ejemplo, y en la parte superior ve el ángulo frontal de la máquina y en la parte derecha ve el ángulo de inclinación de la máquina. Es decir, de una manera automática se muestra al operador el nivel de inclinación de la máquina de manera horizontal y de pendiente. Entonces, de esta manera se evita que se lleve la máquina a zonas o a situaciones en las que puede haber riesgo de vuelco. Otras opciones que también vienen incluidas en la máquina son los sensores de dirección y de giro.
cuando el operador está trabajando en la excavadora, hay veces que necesita mover la máquina y va con la cabina girada a 90 grados, con lo que es respecto al movimiento de traslación de la máquina. Entonces ahí el operador puede perder un poco la idea de dónde es hacia adelante o dónde es hacia atrás si tiene la cabina girada por condiciones del trabajo 90 grados. Entonces, con estos sensores, siempre en el monitor le está indicando cuál es el sentido de desplazamiento y cuál es el ángulo de giro que tiene la cabina con respecto al desplazamiento de la máquina. Entonces, de esa manera siempre está situado, siempre sabe dónde tiene que dirigir la máquina. Y creo que, creo que esto es ya lo último. El manual de operación y mantenimiento. El manual de operación y mantenimiento viene incluido en formato digital. Antes estaba hablando Sergio sobre los manuales de operación y mantenimiento y el formato digital. En estas nuevas excavadoras viene incluido en formato digital dentro de lo que es el monitor de cabina del operador. Entonces, ahí ya viene el manual de operación y mantenimiento, viene en el idioma correspondiente y como es habitual dentro del manual, viene todo lo que es la sección de operación, seguridad y elementos básicos de la máquina. Entonces, en cualquier momento, el operador puede consultar ese manual para determinar si hay algún problema en la máquina o si tiene que atender a alguna condición de seguridad o de operación de la propia máquina que en ese momento no se acuerda, por así decirlo. Y bueno, con esto no sé si he ido muy rápido o muy lento. Bajo mi punto de vista ha sido perfecto. Bajo mi punto de vista ha sido perfecto. Los tiempos sí, ya no se nos habían ido, pero bueno, ya sabíamos que era un poquito complicado cumplir estrictamente. Muchísimas gracias, Javier. Un verdadero placer que nos hayas presentado estas novedades, de las cuales me quedo, vamos, pues gratamente sorprendido, sobre todo el sistema FENS. Creo que es una pasada, de limitación de movimientos también. Sí. El hecho de la cámara 360, yo es que destacaría la cámara 360 también es una pasada, y luego poder hacer el mantenimiento desde abajo sin que tenga que acceder en ningún momento, y encima el manual de instrucciones, el manual de usuario instalado digitalmente en la consola para cualquier consulta en cualquier momento, me parece, así como resumen un poco, me parece una pasada. Sí, son yo creo que las 4 novedades más importantes, y la verdad que en este caso me he basado en las excavadoras porque es la máquina más genérica y digamos que cada una... Se nos ha quedado Javier pillado. Sí, pues bueno, si os parece, luego recuperamos a Javier ya para el final. Si os parece, os voy dando paso a Rubén. Rubén García, que se va conectando la cámara. A ver, bueno, Javier ya lo hemos recuperado. Si te parece, digo que nos vemos al final. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Javier. Y os dejamos ya para lo último con Rubén García, que es un placer también tenerlo en este webinar. Darle las gracias, pero vamos, de todo corazón, porque se ha preparado una cosita muy específica sobre la maquinaria que más desarrollan ellos, maquinaria ligera, y las novedades que tienen. La empresa SIMA es una sociedad, creo, industrial de maquinaria andaluza, si no me equivoco. Rubén está integrado en el departamento de I+D+I, además es doctor ingeniero industrial, así que estas cositas del I+D y los desarrollos creo que lo lleva intrínseco ya y lo metido en sangre. Y nada, sin más, yo os dejo ya con él. Un placer, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, en primer lugar voy a compartir mi presentación, ¿vale? Por favor, confirmarme que se ve correctamente. Se ve perfectamente. De acuerdo. Bueno, como decía Carlos, soy Rubén García, pertenezco al departamento de I+D+I de SIMA, Sociedad Industrial y Maquinaria Andaluza,
Y en esta presentación nos vamos a centrar en la utilización segura de sierras para obra. En concreto, vamos a comentar las novedades de la nueva norma para las sierras para obra UNEIN ISO 19085. En primer lugar, vamos a hacer una breve presentación de nuestra empresa. Sima comenzó fabricando maquinaria para la construcción en 1970 y actualmente es una de las empresas líder nacional en fabricación de maquinaria ligera de construcción y una de las principales líderes de Europa, teniendo presencia en todo el mundo. En Sima fabricamos y comercializamos varias gamas completas de maquinaria. Entre ellas, la gama de cortadoras de material, disponemos de tronzadoras de madera, cortadoras de bloques, cerámica, paneles aislantes y otros materiales. Sima también fabrica y comercializa la gama de tratamiento de superficie, en la que podemos encontrar cortadoras de pavimento, fresadoras, perforadoras, fratasadoras y trituradoras de escombros. En la gama de elaboración de ferralla disponemos de cizallas, dobladoras, estribadoras y atadoras. Y por último, Sima también comercializa discos y coronas de diamante y discos abrasivos. La norma UNEIN ISO 19085 es una norma armonizada tipo C, que establece los requisitos técnicos para la maquinaria, para trabajar la madera, que deben cumplir para ajustarse a la legislación europea. En esta presentación nos vamos a centrar en las sierras para obra, ya que son las máquinas que Sima fabrica y comercializa. La parte específica de la norma que trata este tipo de máquinas es la parte 10. También tenemos que tener en cuenta la parte 1 de la norma, que recoge los requisitos comunes. Actualmente nos encontramos en un periodo transitorio, ya que se pueden comercializar máquinas de acuerdo a la normativa anterior, que es la norma UNEIN ISO 1870-19 de 2014. Se espera que para septiembre de 2022 todas las máquinas que se comercialicen deben cumplir con la nueva norma. Esta nueva norma, es decir, la norma 19.085-10, se aplica a sierras circulares desplazables para obra, diseñadas para cortar madera y materiales con características físicas similares a la madera. No se aplica a máquinas portátiles para trabajar madera, incluyendo cualquier tipo de adaptación. Tampoco se aplica a máquinas con un dispositivo para inclinar la hoja de sierra para corte de ángulo, a máquinas con más de una velocidad de giro del disco de corte y tampoco a máquinas equipadas con mesa deslizante. Por tanto, vamos a comentar las principales novedades de esta norma para sierras para obra. Una de las principales novedades es el diámetro de la hoja de sierra. Ahora el diámetro debe estar comprendido entre 350 y 500 milímetros. Actualmente era muy común ver sierras para obra con un diámetro de la hoja de sierra menor a 350 milímetros. Otra novedad importante es las dimensiones mínimas de la máquina. La normativa anterior recogía 3 tramos en función del diámetro de la hoja de sierra. Con esta nueva norma, para todas las sierras para obra, las dimensiones se recogen en la tabla junta. Como vemos, la longitud de la mesa debe ser mayor o igual a 1200 milímetros. Perdón, a 1000 milímetros. La anchura de la mesa debe ser mayor o igual a 650 milímetros. La distancia entre el borde de la mesa por el lado de alimentación y el eje de la sierra debe ser mayor o igual a 520 milímetros. La distancia entre el borde de la mesa por la parte izquierda y la hoja de sierra debe ser mayor o igual a 280 milímetros. El inserto del que dispone la mesa para la hoja de sierra debe tener una anchura mayor o igual a 70 milímetros. Y la distancia entre el eje de la sierra y el borde de la mesa en el lado contrario a la alimentación debe ser mayor o igual a 1200 milímetros. Por último, las distancias mínimas Z e I corresponden a la distancia entre la hoja de sierra y el borde de la mesa de extensión. Un detalle muy importante en este aspecto es que la norma especifica que no es necesario utilizar una mesa extensible si la distancia entre el eje de la hoja de sierra y el borde de la mesa por el lado contrario a la alimentación es mayor o igual a 1200 milímetros. Las principales novedades en cuanto a los requisitos y medidas de seguridad de los sistemas de mando son los siguientes. Un detalle que incorpora esta nueva norma y que también incorpora la normativa de máquina UNEIN ISO 12100 de seguridad de máquina es que se debe impedir el accionamiento no intencionado. Esta norma pone el ejemplo de que el dispositivo de mando incorpore una cubierta. De esta forma, el operario no puede
arrancar o rearrancar la máquina de una forma no intencionada. En cuanto al dispositivo de parada, la norma especifica que debe sobresalir y no tener tapa. Además, debe situarse adyacente al dispositivo de mando. En caso de fallo de cualquier suministro de energía, además de no poder producirse un rearranque de la máquina incontrolado o una situación peligrosa, como ya especificaba la norma anterior, esta norma especifica que no debe ser posible cambiar los parámetros que afecten a las funciones de seguridad de la máquina de forma incontrolada. En cuanto a los requisitos y las medidas de seguridad para la protección contra peligros mecánicos, también ha habido modificaciones. Se ha determinado un nuevo ensayo para garantizar la estabilidad de la máquina. Este ensayo consiste en fijar la máquina a un tablero de partículas, que a su vez está fijado al suelo, y aplicarse los frenos de la rueda, en caso de que dispongan, o con las patas retraídas, en caso contrario. Entonces se debe aplicar dos fuerzas de 100 newton, donde se indica en la figura, aplicándose en primer lugar la que corresponde a la dirección de alimentación. Y en este caso la máquina no debe moverse. Este ensayo se debe repetir con dos fuerzas de 300 newton, donde la máquina en este caso no debe inclinarse. Por otro lado, la superficie de sujeción de la brida con la hoja de la herramienta, es decir, con la hoja de sierra, debe tener una anchura mínima de 3 milímetros, 1 milímetro más de lo que especificaba la norma anterior. Se debe restringir el acceso a la hoja de sierra con un resguardo fijo en la zona de la parte inferior a la mesa y con un resguardo ajustable automáticamente en la zona superior de la mesa. Además, es muy importante que ambos resguardos se diseñen de acuerdo a la norma ISO 14120 de 2015. En caso de que los resguardos se puedan desmontar, los elementos de fijación deben permanecer unidos a la máquina o al resguardo cuando éste se desmonte. Vamos a comentar los resguardos específicos en los que ha habido ciertas modificaciones para el resguardo superior, que corresponde al resguardo ajustable automáticamente. Esta norma especifica que sea transparente. La norma anterior especificaba que podía no ser transparente en caso de que se indicara la línea de corte. El resguardo debe disponer de una abertura frontal que permita al operario una vista despejada de la hoja de sierra y de la línea de corte, en una posición cómoda. Además, esta abertura debe superar el anexo J de la norma UNE en ISO 19085-1. Básicamente, este ensayo consiste en que una probeta con especificaciones definidas en la norma no debe ser capaz de alcanzar la hoja de sierra a través de esta abertura. En la zona del resguardo donde puede entrar en contacto con la guía de corte en su posición más baja, la anchura del resguardo debe ser menor o igual a 50 milímetros. Cuando la máquina no se esté utilizando, este resguardo debe descansar sobre la mesa y no debe ser posible bloquearlo en una posición elevada. El resguardo debe realizar un movimiento ascendente con la alimentación de la pieza, con una fuerza menor o igual a 8 newton en el punto A, situado 40 milímetros por encima de la mesa. Además, cuando se esté trabajando, el resguardo debe descansar sobre la pieza. Si el resguardo está montado sobre la cuchilla divisora, debe disponer de un tope superior que bloquee esta posición superior y no le permita elevarse por encima de esta, pudiendo bloquear el material en su alimentación. El dispositivo de entrada del resguardo debe ser capaz de elevarse con piezas con un espesor de al menos 60% de la máxima altura de corte para la que ha sido diseñada la máquina. Esto se suele conseguir con un ángulo de entrada del material, digamos del resguardo, de 45 grados o menor. Por último, el resguardo debe superar un ensayo de rigidez que se define en el anexo G de la norma UNE en ISO 19085-10. La máquina debe disponer de medios dispositivos para minimizar el riesgo de proyección. Los resguardos que se utilicen para prevenir la proyección deben ser resguardos de clase B, cuyas características mecánicas están especificadas en la norma. En cuanto a la guía de corte longitudinal, la norma especifica que solo puede ser fabricada con un componente. La superficie, además, debe tener unas medidas concretas. La superficie de guiado alta, para corte en profundidad, debe tener una altura mayor o igual a 90 milímetros y corresponde con la altura A de la figura. La superficie de guiado baja, para corte superficial, debe tener una altura entre 5 y 15 milímetros y corresponde a la altura B de la figura. En cuanto a la guía de corte transversal, no ha sufrido modificaciones,
en cuanto a requerimientos, aunque sí la denominación, ya que antes se denominaba barrera de seccionado. En cuanto a los requisitos y medidas de seguridad para protección contra otros peligros, ha habido ligeras modificaciones. Las más importantes son las siguientes. La máquina debe evitar la emisión de polvo y viruta. Para ello, toda la parte de la herramienta que no esté implicada en el mecanizado debe estar envuelta por un dispositivo de captura, con una salida de extracción. Dicha salida de extracción debe enfrentar a la proyección o permitir eficientemente el guiado. Por último, si la máquina dispone de una conexión trifásica, debe incorporar un cambiador de fase. En resumen, como vemos, esta norma ofrece avances significativos que aumentan la seguridad. Sin embargo, este tipo de máquinas son peligrosas por naturaleza. Hoy en día se producen multitud de accidentes, especialmente a los miembros superiores al contactar con la hoja de sierra de la máquina. Por ello, los fabricantes debemos reforzar al máximo la seguridad e ir más allá de la norma. Con esta premisa se creó la Handsafe Tesina, una sierra para obra capaz de detenerse automáticamente y en décimas de segundo cuando la piel humana toca la hoja de sierra. El nivel de seguridad de las sierras para obra aumenta considerablemente con esta máquina. Un pequeño inconveniente que tiene esta máquina es que es necesario que el operario contacte con la hoja de sierra, produciéndose un pequeño corte, como hemos visto, pero evitando accidentes y lesiones muy graves. Esto provoca una falta de sensación de seguridad en el cliente, ya que tiene que tocar la hoja de sierra y dificulta el testeo de este sistema, ¿no? Por ello, encima estamos desarrollando una evaluación de la Handsafe. Esta máquina se detendrá sin necesidad de contacto del operario con la hoja de sierra. Para ello, se creará una zona de seguridad que detectará la entrada de piel humana, deteniendo la hoja de sierra de la máquina. Esta máquina se espera que sea comercializada próximamente. Un poco al margen de las máquinas de corte y para mostrar que encima tenemos muy en cuenta la seguridad del operario, vamos a mostrar algunas de las medidas de seguridad de las que disponemos en otra gama de máquinas, como es la gama de elaboración de ferralla. En esta imagen podemos ver una combi, que es una dobladora de ferralla y cizalla, donde disponemos de la siguiente seguridad. En cuanto a la seguridad mecánica, la máquina dispone de una pantalla de protección transparente, sin la cual, colocada correctamente, no funcionará la máquina. La máquina dispone también en la parte de la cizalla, de un protector de las cuchillas, el cual, si no está lo mismo colocado correctamente y en su posición, la máquina no funcionará o se detendrá en el caso de que esté funcionando. En la parte frontal, la máquina dispone de una puerta para acceder al cuadro eléctrico y a la zona de transmisión. Dispone de un detector que detecta si la máquina está completamente cerrada. En caso contrario, pasa como hemos comentado antes, la máquina se detendrá o no comenzará a funcionar. Por último, en la máquina también disponemos de todas las medidas de seguridad que deben tener este tipo de máquinas, como paradas de seguridad, etcétera. Y aparte dispone de reglas para una mayor comodidad y una mayor seguridad en el doblado de ferralla. Esto es todo por nuestra parte. Desde SIMA queremos agradecer a la Fundación Laboral para la Construcción y a MOPIC por permitirnos participar en este webinar. Y muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Pues, ¿se me escucha? Sí. Muchísimas gracias, Rubén. Un placer también. Y nada, yo creo que ya os hemos pedido disculpas 100.000 veces, pues una más, porque nos hemos ido de los tiempos absolutamente. Vamos a hacer si se pueden ir conectando el resto de ponentes, si sois tan amables, os vais encendiendo la cámara, porque, vamos recibiendo, aparte de las felicitaciones, que os las hago extensiva a todos, hemos recibido algunas consultas que, son muy interesantes, como siempre. Y si os parece, empezamos por Sergio, que Esteruco nos consultaban sobre una consulta muy interesante, si se había detectado alguna importación ilegal de máquinas que lleven integrados materiales con contenido en amianto o algún componente que tenga contenido en amianto. No sé si eso... Yo no tengo constancia de tanto detalle. O sea, que en principio, de momento, porque luego, luego lo enlazaba con, si os queréis aventurar alguno, lo enlazaba porque
bajo nuestro punto de vista, la suficiente vigilancia en el mercado con el REACH, que es el reglamento el 1907, sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos. Eso pues... Sí, además del REACH que tiene que cumplir pues, los materiales, luego en el caso concreto también de maquinaria, para construcción maquinaria eléctrica, también tenemos una directiva o un Real Decreto en España que restringe la utilización de sustancias peligrosas, plomo, etcétera, que también es una directiva que requiere marcado C y que aquellas máquinas eléctricas deben satisfacerlo. O sea, marca esos niveles mínimos. Vale, pues muchísimas Pero sí, gracias. lo que comentas tú, el tema de vigilancia de mercado es fundamental. Al final, Bajo tu punto de vista, ¿se está cumpliendo? Bueno, ahí deberíamos hacer un poquito más de esfuerzo. claro, hay una aplicación que no es muy uniforme en la Unión Europea. Hay países que tienen más medios, otros que no. Se está intentando desde la Unión Europea con el nuevo reglamento de vigilancia de mercado, pues que esto sea unificado, ¿vale? Que no puedan entrar máquinas por un país y luego ya se puedan mover libremente por la Unión Europea. Pero sí que hay que hacer un gran esfuerzo en tema de vigilancia de mercado. Sobre todo por lo que comentaba antes, porque muchas máquinas se introducen sin que nadie las verifique antes. Y ya te digo, cuando ya es tema de medio ambiente, aún es más complicado el tema de la vigilancia de mercado. Más complicado. Porque un atrapamiento, un riesgo de corte, etcétera, eso salta a la vista, pero todo tema relacionado con ruido, vibraciones, enfermedades profesionales, eso es más complicado y requiere muchos más medios también por parte de las autoridades de vigilancia de mercado. Vale, pues muchísimas gracias, Sergio. Luego nos comentaban también David López y Lucía Blanco, desde aquí también le mandamos un abrazo a ambos. Le preguntaban a Javier Domingo que si podía aclarar un poquito cómo funciona mecánicamente el sistema EFENS, o sea, la limitación mecánica luego de lo que son los limitadores y los diferentes movimientos. Y luego lo enlazaban con que ese sistema EFENS, si funciona mediante coordenadas GPS o son coordenadas relativas en función de la posición de trabajo de la máquina. Son coordenadas relativas. O sea, lo que es la máquina en sí lleva una serie de sensores de posición, que esos sensores de posición se colocan en las distintas articulaciones del implemento. O sea, en lo que es todo el tramo de pluma, balancín, cazo, tiene diferentes sensores que a través del monitor de la máquina o a través del ordenador de nuestro servicio técnico, pues todo eso se tiene que medir o tiene que venir de fábrica medido. Es decir, la distancia que va desde la punta del cucharón hasta el bulón de giro, del bulón de giro al otro bulón de giro, al eje de la máquina, todas esas medidas están memorizadas en las centralitas de la máquina. Entonces, esos sensores de posición hacen una triangulación y lo que es la propia centralita de la máquina, pues hace un diseño, como un diseño topográfico. Entonces, sabe ese sensor si está a 2 metros en horizontal o a 2 metros en vertical. Entonces, cuando tú pones la máquina en la posición máxima o el desplazamiento, tú quieres poner el cucharón, pues que escabe hasta 3 metros, pues pones esa longitud y la grabas en el monitor. Entonces, la máquina ya sabe que más de allí no puede ir, ¿sabes? Se genera lo que es una valla, por así decirlo, tanto en altura como en el suelo, como horizontalmente, y en el giro lo mismo. Tiene sensores de giro, entonces la máquina cuando está girando te dice si está en recto, si está girando 20 grados, pues si tú le dices a partir de 20 grados ya no gires, pues entonces ya estás delimitando. Todas las cotas que hagas o todos los topes que hagas en la máquina, antes los tienes que guardar, antes lo tiene que memorizar la máquina. Entonces, antes tú tienes que hacer, digamos, una pequeña... Desde el propio panel de la máquina hay lectura directa con los sensores, ¿no? Sí. Entonces tú colocas, tú ves, digamos, en 2 dimensiones, tú ves la posición del cucharón, ves cómo ese cucharón pues puede ir haciendo así, entonces ves un dibujito, por así decirlo, de dónde colocas ese cucharón. Entonces dices, bueno, pues que llegue hasta aquí. Entonces grabas y dices,
ya de ahí no pases. Ese es el e-fence horizontal o vertical. Ese mueves el implemento hacia arriba y dices, este es el máximo, 2,5 metros. Entonces ya la máquina sabe que esos sensores, que si digamos que son puntos, que él lo determina como puntos, como si hicieses un dibujo en AutoCAD, un dibujo en un sistema de diseño, pues esas líneas que trazas, pues dices, esa es la línea máxima. Entonces él lo memoriza, lo que es la centralita lo memoriza a través del software. Y claro, tienes que meterle todas las medidas de la máquina, de las distancias a los ángulos de giro y hacia los bulones de giro para que ya sepa dónde está. Es, digamos, lo más importante, decirle a la centralita cuáles son sus parámetros. Yo qué sé, es como si en la máquina le dices, no, tú tienes 20 metros y si la máquina tiene 4 metros, pues se puede volver loca. O sea, lo primero es hacer una configuración y un ajuste muy fino Sí, como para que... una calibración inicial, ¿no? Claro, es como, pues al fin y al cabo es como los sensores de los coches. Tú estás aparcando marcha atrás y el sensor del coche de repente dice pi, 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 pi. Pues claro, cuanto más te acercas, pita más. ¿Cómo sabe el coche que te estás acercando? Pues porque antes han hecho una prueba en fábrica y dicen a 30 centímetros pita un poco, a 20 centímetros pita más y a 10 centímetros ya pita mucho. Pues esto es, en vez de pitar, lo que hace es bloquea el sistema eléctrico y ya no deja mover más ese implemento, por así decirlo. Haciendo un Perfecto. símil así muy, Sí. muy Un grafismo rápido. Muchas gracias, Javier. Nos hace una pregunta también, nuevamente, Lucía Bartolomé, de la Universidad de Alicante, para Rubén, y dice que, bueno, que muy interesante todo y que si ahora con la nueva norma, que si no me equivoco es la UNE ISO 19085, ¿no es? Ahora del 2020, si todas las mesas de corte que hay en construcción se tienen que adaptar y los fabricantes tienen que cumplir con esa norma técnica. No, digamos que las máquinas que ya están en funcionamiento, que ya están comercializadas o que se están fabricando todavía, no tienen que ser adaptadas. Simplemente en septiembre, se espera que en septiembre de 2022 las máquinas nuevas que se fabriquen son las que deben cumplir esta norma. ¿Vale? No, lógicamente es muy complicado adaptar todas las máquinas que hay en funcionamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Van entrando más consultas, vamos a ir rematando porque y también les prometemos que todas las consultas, como no vamos a poder abordar todas, como nos descargamos luego todos los datos, todas las consultas que se queden ahí en el tintero, les las responderemos o nosotros mismos desde la Fundación o con alguno de los ponentes, que tampoco les queremos molestar en demasía, pero les vamos a responder. Pero nos van haciendo alguna... nos vuelven a decir, Rubén, en este sentido, ¿pero afecta a las máquinas de sierra de mesa de corte de madera? Esta máquina, la 19085, es para todas las máquinas para trabajar la madera. Yo me he centrado en mi presentación en la parte de la norma, que son las sierras para ahora. Yo me he dedicado exclusivamente a esa, pero esta norma aparece para todas las máquinas que trabajan la madera. ¿Vale? Vale. Hay una, no sé, bastante interesante, yo creo que nos afecta a todos. Dice que si podemos dar información, si conocemos, si hay novedades en cuanto a robots en aplicación directamente en construcción. Yo entiendo que debe ser, por ejemplo, bueno, yo puedo contestar una parte aquí. Y yo sé que hay bastantes desarrollos. Yo sé que hay bastantes desarrollos en cuanto, más que robots, máquinas para temas de demolición. Sé que se están haciendo avances por empresones tipo Husqvarna o similar que van por control remoto y que te hacen la demolición, te hacen un análisis previo porque se han levantado digitalmente por una nube de puntos la infraestructura sobre la que se quiere abordar y se están haciendo avances en ese sentido. La pregunta es así muy general. Yo puedo ir avanzando que sí. Me imagino que a lo mejor Javier, Rubén y Sergio pueden avanzar algo más. Es decir, pues en determinadas aplicaciones sí se están o robotizando o automatizando o como lo queráis decir. Sí, a nivel de prototipos se están haciendo bastantes cosas. Otra cosa es que desde un punto de vista comercial, lo que comentas tú, sí que robots de demolición por la propia peligrosidad del trabajo, pues es donde ya existen esos robots. Lo primero que tenemos es más máquinas teleoperadas. Hay teleoperadas a distancia como primer paso hacia esa automatización de maquinaria. Por eso comentaba que en la propuesta del nuevo reglamento de máquinas
ya se está contemplando esos vehículos, llamamos vehículos autónomos o maquinaria autónoma. Sí que, por ejemplo, pues en tema de minería, o a lo mejor Javier sí que puede comentar más, de tema de grandes dumpers que están trabajando en minas, que son terrenos quizás más, iba a decir, más controlados desde el punto de vista de que haya personas por ahí, pues ahí ya se está trabajando con dumper autónomos. O sea, sí se empiezan a ver cosas, pero no, yo creo que o en máquinas para trabajo subterráneo se empieza ya a ver cosas. Pero yo creo que aún queda un poquito. Pero bueno, la normativa al final va un pasito detrás de lo que ya se empieza a meter en el mercado, para introducir en el mercado. Pues perfecto. Decir Pues, algo en el ámbito de los equipos de trabajo, generalmente también pues, sabéis que ya empiezan a utilizarse también impresoras 3D, que incluso se han hecho edificios ya con ellas. Y bueno, y no quita por ahí que también ya también hay máquinas que colocan ladrillos, ¿no? Que hacen compartimentaciones y hacen fachadas con ladrillo. Y recordaros que, y además tú, Carlos, que también lo probaste conmigo, que ya aparecen por ahí exoesqueletos que empiezan a verse para hacer y a evaluar si son en determinadas ocasiones viables para determinadas actividades. Y, hombre, la construcción, debido a la movilidad que tiene el personal, los cambios posturales, etcétera, etcétera, pues puede todavía tener alguna complejidad más, ¿no? Pero que ya se está trabajando en todo ello. Y veremos, claro, con el paso del tiempo, veremos evolucionar todo esto. sí, de hecho ya va, y va a colación, y ya con esto, si queréis, acabamos. Hacer una consulta también súper interesante, que yo creo que va por las dos empresas, o Javier o Rubén, pero más para Javier, que si precisamente con todos los temas estos de la metodología BIM, Building Information Modeling, con todas las simulaciones, si os piden en las máquinas, concretamente las de Caterpillar o otras, que estén como objetos modelizados, como objetos BIM, para poderlo meter en ese trabajo colaborativo y ver las simulaciones, interacciones, ¿lo tenéis como objetos BIM, vamos? Creo que sí. Es que no estoy muy puesto yo en la tecnología Vale. BIM. Te quería comentar que en cuanto a lo de antes, ahora mismo hay máquinas que se están vendiendo y se están actualmente en el mercado. Ahora hay algunas en el mercado que lo que se hace es que por control remoto o a través de la distancia o a través de un asiento de operador en sala, por así decirlo, en sala de operaciones, se puede manejar la máquina. Eso sí se está llevando a cabo, que un operador en una sala, en una oficina, pueda mover una máquina, es algo que ya está entrando en el mercado. ¿Pero una máquina de movimiento de tierras o Sí. alguna aplicación en concreto? Hay aplicaciones, por ejemplo, tenemos máquinas en una mina subterránea que desde la sala de control se maneja esa pala cargadora para que coja el material, porque es una zona interior y entonces es nociva para la salud, entonces se maneja desde una sala de control a través de pantallas y está monitorizada para que se mueva y saque el material de ahí. Y ahora lo que se pretende es porque no tienes el riesgo del trabajador. Claro, ahora se quiere sacar a lo que es el movimiento de tierras. Lo que pasa es que está ahora, digamos, a la venta, pero todavía no está comercializado ni se ve por ahí en cualquier sitio. O sea, todavía, digamos, ahora falta la parte productiva. O sea, está a la venta, pero todavía la gente no le ve la producción porque, claro, a no ser que sea una zona muy peligrosa, no está. Pues súper interesante. Pues nada, yo por mi parte, si os parece, cerramos ya. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a mi compañero, a César, a todos vosotros, porque es un esfuerzo adicional para todos en nuestro día a día. Y bueno, como siempre, pues un placer haber estado todos aquí un ratito reunidos con esta temática tan interesante como seguridad maquinaria. Y supongo que empezaréis a tener noticias nuestras a partir de septiembre con los nuevos seminarios técnicos online que vamos a ir proponiendo. Y de verdad, muchas gracias. Si queréis hacer alguna reflexión final y si no, pues un abrazo muy fuerte para todos y damos por concluido el seminario. Muchas gracias, Dado. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo para todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.